18 de abril de 1943. El Pacífico Sur amanece en silencio. Sobre la jungla de Bougainville, un bombardero Mitsubishi Mitsugeiyat corta el aire húmedo de la mañana. Adentro, el hombre más poderoso de la Marina Imperial japonesa ajusta sus guantes blancos. Uniforme impecable, medallas ordenadas, postura recta. El almirante Isoroku Yamamoto no tiene razón alguna para sentir miedo. Su itinerario es supuestamente un secreto absoluto. Su escolta, 6 cazas cero letales, vuela a cada costado. El cielo está despejado. La ruta, calculada al minuto. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica. Pero fue exactamente así como ocurrió. Porque en ese mismo instante, a 600 kilómetros de distancia, 16 cazas estadounidenses despegan en formación silenciosa. No van a buscar una ciudad, no van a bombardear una base, van a buscar a un solo hombre. Y ya saben exactamente dónde encontrarlo. Para entender esta locura, debemos mirar lo que ocurría en las sombras. Diciembre de 1941. El mundo cambia en 90 minutos. 183 aviones japoneses destruyen la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor. El arquitecto de ese ataque es Yamamoto, no solo el ejecutor, el cerebro, el hombre que convenció al gobierno imperial de que era posible. Pero hay algo que pocos saben sobre él. Yamamoto había vivido en Estados Unidos, había estudiado en Harvard, hablaba inglés. Conocía el país que acababa de atacar mejor que cualquier otro almirante japonés. Wai, precisamente por eso, desde el primer día, advirtió lo que vendría. Temo que solo hemos despertado a un gigante dormido, dicen que dijo. Tenía razón. 16 meses después de Pearl Harbor, la inteligencia americana descifra un mensaje cifrado de la Armada Imperial. El mensaje contiene algo extraordinario. El itinerario exacto de Yamamoto para una visita de inspección a las Islas Salomón. Fecha, hora, ruta, avión. La información llega al secretario de la Marina de Estados Unidos por los servicios técnicos generales Douanenis. La orden que baja es breve, sin rodeos, sin eufemismos. Mátenlo. Pero aquí es donde la historia toma dimensiones colosales. Que ejecutar esa orden era casi imposible. Hubo 3 fases en este plan. La primera fue silenciosa, pero cambió las reglas del juego. El problema no era encontrar a Yamamoto. El problema era llegar hasta él. La isla de Bougainville está a 650 kilómetros del aeródromo estadounidense más cercano en Guadalcanal. 650 kilómetros sobre agua abierta, sin puntos de apoyo, sin posibilidad de rescate si algo falla. El único caza capaz de cubrir esa distancia era el Lockheed P-38G Lightning. Un monstruo de doble cola y 2 motores, más pesado que cualquier cero japonés, pero con una autonomía de vuelo que ningún otro caza poseía. Parece confuso al principio, pero la realidad era brutalmente simple. Un P-38G volando a ras del agua para evitar los radares japoneses llega al objetivo con los tanques al borde del vacío. Minutos de margen, no más. La segunda fase fue la selección de los hombres. 16 pilotos despegan aquella mañana desde Guadalcanal. 4 de ellos son designados como los Killers, los que deben atacar el bombardero de Yamamoto. Los 12 restantes tienen una sola misión: mantener ocupados a los cazas Tero de escolta. Uno de los 4 Killers es el teniente Rex T. Barber, 26 años, nacido en una granja de Oregón, sin historia especial, sin condecoraciones extraordinarias. Un piloto joven en medio de una guerra enorme. La tercera fase era la más delicada. El itinerario de Yamamoto decía que aterrizaría en Bougainville a las 9:45 de la mañana. La intercepción debía ocurrir en los minutos previos al descenso. El margen de error, 0. Pero aquí había un detalle que nadie mencionaba en voz alta. Si el código descifrado era una trampa japonesa, los 16 pilotos volarían directo hacia una emboscada preparada para recibirlos. Nadie lo descartaba del todo. Despegaron igual. El plan maestro detrás de esto era quirúrgico. Pero los planes no sobreviven al primer contacto con el enemigo. A las 9:43 de la mañana, el escuadrón estadounidense llega al punto de intercepción sobre la costa de Bougainville, 2 minutos antes de lo calculado. Y ahí están. El bombardero Mitsubishi G-5M, Betty de Yamamoto, vuela bajo,
sobre la copa de los árboles, acompañado de un segundo avión y la escolta de Zero. Exactamente donde el mensaje decía que estarían, a la hora exacta. El capitán Tom Lanphier, líder designado del ataque, toma una decisión en fracción de segundo. Gira hacia los Zero de escolta. Los ataca primero. Rompe la formación. Barber queda solo, sin apoyo, frente al bombardero del hombre más poderoso de la Marina Imperial, con los cazas Zero comenzando a orientarse hacia él. Un ejército normal habría huido. Un piloto con más experiencia quizás habría calculado las probabilidades y girado hacia el mar. Barber no gira, empuja los motores al máximo. Apunta directo a la cola del Beatty. Y en ese momento, nadie en el mundo, ni en Tokio, ni en Washington, sabe lo que va a pasar en los próximos 30 segundos. Justo aquí, en este preciso momento, el tiempo parece detenerse. Los Zero japoneses son más ágiles, más ligeros. Están en su propio territorio. Barber debería estar muerto antes de llegar al bombardero, pero la rotura de formación de Lanphier genera algo que nadie calculó. Confusión. Los pilotos Zero no saben con certeza cuántos atacantes hay, ni desde dónde viene la amenaza principal. Ese instante de desorientación, medible en fracciones de segundo, abre un corredor invisible en el aire. 50 metros. 30. El fuselaje pateado del Beatty llena su visor por completo. Aprieta el gatillo. Las 4 ametralladoras Browning M2 de calibre .50 abren fuego junto al cañón hispano de 20 milímetros. El ruido es físico. Las balas atraviesan el fuselaje de aluminio del bombardero como papel húmedo. El motor izquierdo del Beatty estalla en llamas. El avión comienza a perder altitud. La jungla se acerca. Pero los Zero ya se han reorientado. Ya saben dónde está Barber. Y ahora van por él. Mientras el bombardero de Yamamoto cae en espiral hacia los árboles, Barber vira con fuerza hacia el mar. Un Zero le sigue los pasos. Otro corta el ángulo desde la izquierda. Tiene combustible para 8 minutos más de vuelo. La pregunta que nadie podía responder todavía era una sola. ¿Las ráfagas habían sido suficientes para matar al almirante antes de que el avión tocara tierra? ¿O Yamamoto seguía vivo entre los restos? El Beatty desaparece entre la vegetación. No hay explosión visible desde el aire. Solo un destello. Una columna de humo negro que trepa sobre la copa de los árboles. Barber escapa hacia el mar, con el P-38 dañado. Han Zero le ha perforado el fuselaje. Un motor rinde menos de lo que debería. Los instrumentos de combustible marcan el fondo. Vuela, sin saber si la misión tuvo éxito. Sin poder confirmar nada. Solo vuela. De los 16 P-38 que despegaron esa mañana, 14 regresan a Guadalcanal. El teniente Raihine no vuelve. Nadie captó el momento en que fue derribado. Nadie sabe exactamente dónde cayó. El Pacífico es enorme y silencioso y no devuelve lo que se lleva. En la base, los pilotos aterrizan y esperan. El informe de inteligencia tardará horas. Las horas se sienten como días. Porque en Washington alguien ya sabe que si Yamamoto sobrevivió, los japoneses cambiarán todos sus códigos. La ventana de inteligencia se cerrará para siempre, y la oportunidad nunca volverá. Pero si el almirante murió, nadie puede saberlo todavía. Los japoneses aún no han dicho nada. En la jungla de Bougainville, los soldados japoneses encuentran los restos del bombardero horas después del impacto Eddy. El Beatty yace destrozado entre los árboles. El fuselaje partido. Los motores enterrados en el barro. Y entonces ven algo que ninguno de ellos olvidará el resto de su vida. El almirante Isoroku Yamamoto está fuera del avión. No fue eyectado por el impacto. El choque lo proyectó, con su asiento, a través de la cubierta del bombardero y quedó sentado entre los árboles, erguido, con su espada ceremonial cruzada sobre las rodillas, con los guantes blancos todavía puestos, en posición, como si siguiera en guardia. La autopsia de campo confirma lo que la balística reconstruirá con precisión meses después. 2 balas de calibre .50 cruzaron el fuselaje de aluminio del Beatty. La primera impactó en el hombro izquierdo del almirante. La segunda atravesó su mandíbula inferior. Yamamoto murió antes de que el avión tocara los árboles. Fue entonces cuando notaron algo escalofriante. El hombre que diseñó Pearl Harbor, el arquitecto del mayor ataque sorpresa de la historia naval moderna, había muerto exactamente como él mismo había atacado,
sin advertencia, sin posibilidad de respuesta. En segundos, pero los japoneses no dicen nada. No al día siguiente, no a la semana. El imperio guarda silencio durante 39 días. Temen que revelar la muerte de Yamamoto destruya la moral de un ejército que ya comienza a retroceder en todos los frentes del Pacífico. Temen que Estados Unidos comprenda el alcance real de lo que acaba de hacer. Cuando finalmente anuncian la muerte del almirante el 21 de mayo, lo presentan como una muerte heroica en combate. No mencionan el avión derribado. No mencionan al piloto de 26 años nacido en una granja de Oregón. En Washington, la noticia llega antes, mucho antes. Llega el mismo 18 de abril, cuando la inteligencia confirma que el Betty cayó y que no hubo supervivientes de alto rango. Pero nadie celebra. El presidente Roosevelt recibe el informe en silencio. Los oficiales en el Pentágono no se felicitan, porque todos saben lo que esto significa. Han eliminado al cerebro más peligroso del Pacífico, han decapitado a la Marina Imperial en su punto más alto, y la guerra aún tiene años por delante. Los historiadores llaman a este momento el punto de no retorno. No porque la muerte de Yamamoto haya terminado la guerra, sino porque dejó claro algo que Japón nunca quiso aceptar. No había secreto lo suficientemente bien guardado. No había código lo suficientemente complejo. No había distancia lo suficientemente grande. El imperio que había atacado por sorpresa era ahora el que podía ser cazado por sorpresa. Barber regresó a Oregón después de la guerra. Nunca pidió reconocimiento. Durante décadas, la disputa oficial sobre quién derribó exactamente el avión de Yamamoto, Barber o Lanphier, se extendió en tribunales de honor y archivos militares. La balística forense, revisada décadas después, apuntó a Barber. Pero él ya había vuelto a su granja. Ya no necesitaba que nadie se lo confirmara. El teniente Ray Hine, el piloto que no regresó esa mañana, nunca fue encontrado. Su avión duerme en algún punto del Pacífico que el océano decidió no revelar. 16 aviones despegaron esa mañana. 14 volvieron. La victoria más quirúrgica de la guerra costó, de todas formas, una vida que no volvió a casa. Yamamoto fue enterrado con honores de Estado en Tokio. Cientos de miles de japoneses salieron a las calles, loraron a su almirante, al hombre invencible. Pero él ya lo había advertido. Años antes, cuando le preguntaron si Japón podía ganar una guerra larga contra Estados Unidos, respondió sin dudar. Dijo que no. Nadie le creyó. Y aquí es donde la historia toma dimensiones colosales. El hombre que más claramente vio la derrota fue también el primero en caer.